Ya, lo que hice en los videos, que si es que no los vieron, échenle una mirada, pero lo que hice esencialmente fueron aplicaciones de la ley de Ampère en su versión integral, que era como el análogo, como ya había mencionado, de la versión magnética de la ley de Gauss. Entre estas dos, ¿cierto? En caso de gran simetría, uno ocupa ley de Gauss, en caso de electricidad, en caso de magnetismo, uno ocupa ley de Ampère, y esos fueron los casos como universales que vi, el caso del alambre infinito que salía de una patada y el caso de un cilindro infinito que tenía la particularidad que su densidad de corriente era uniforme, entonces había que jugar un poco, haciendo un poco de proporciones y haciendo la distinción en qué pasa al interior del cilindro y fuera del cilindro, ¿sí? Entonces así es como uno ve después cómo se comporta el campo magnético aquí adentro, cómo se comporta linealmente y después decae como uno sobre la distancia. Sí, es bien parecido a lo que nos había dado también para campo eléctrico para un caso de un cilindro uniformemente cargado, era en ese caso. Así que hoy día lo que vamos a hacer va a ser, eh, ya con esto cerramos toda esa parte como, bueno, no toda esa parte magnetostática, porque nos falta justamente lo de hoy día y quizás de la próxima clase, que tiene que ver con el comportamiento ahora de la materia. Si uno hace una recapitulación de lo que hizo en electricidad, vimos todo qué pasa con los campos eléctricos, potencial y todas esas cosas, pero lo hicimos todo en el vacío primero. Y después dijimos, ¿qué pasa ahora cuando ya a una situación más realista tengo carga y estas cosas en medios reales, ¿cierto? Donde hay aire, donde hay, no sé, un fluido, lo que sea. Eh, entonces empezamos a ver ahí cómo se comportaba la materia en presencia de campos eléctricos. Y ahí tuvimos que definir polarización, densidad de cargas de polarización y todo eso. Hoy día lo que vamos a hacer es digamos, lo mismo, pero para el caso magnético. Entonces, voy a tratar de resumir, dado justamente por mi ausencia en la semana pasada, o sea, de esta semana, entonces de ahorrarles algunas demostraciones y tratar de como comprimir un poco, pero capturando lo esencial. Entonces, voy a ir rescatando cosas de mi apunte porque no lo tengo hecho a priori, pero espero que quede claro el mensaje, si no cualquier cosa, y como les dije ya antes de la semana de receso y todo, es importante, chiquillos, que me interrumpan, que participen más, si es que están medio colgados. Otra cosa, a propósito que está, ya no me aparece el nombre ahora y no me acuerdo del nombre, pero el compañero, que no sé, el único que tiene foto ahora, que me había contactado por tener una clase como de hora de consulta, no sé, si quieres mañana a las 12 podría yo tener una hora de consulta. Así que lo podemos hacer por, como me dijiste tú y otros compañeros que quizás vivían lejos, les complicaba ir a la universidad, entonces lo podemos hacer por Zoom igual. Así que para que me confirmen, yo mañana a las 12 podría, no tengo problema. Así que me dijiste que antes de almuerzo no tenían como tope de horario, entonces, y la semana pasada yo no pude finalmente, entonces si es que les tinca, podemos hacer eso mañana. Así que para que le echen una mirada, le den una vuelta y cualquier cosa me escriben y a los que me escriban les mando el link con después para que nos juntemos. Profe, mañana va a estar en la U. Sí. Es que mañana hay una charla y voy a ir a esa. Ah, ¿una charla de qué? Se supone que es de las prácticas y un poco de orientación. Ah, y es justo a esa hora, ¿no? Sí, creo que termina a las 2:30. Pucha, quizá, bueno, si es que termina esa hora, quizás me puedo ir a ver a la oficina a esa hora, pues. Yo creo que voy a salir a almorzar como a la 1:30, entonces quizás puede ser en ese ratito, si después de tu charla, si es que quieres darte una vuelta, y estoy en el séptimo piso, eh, saliendo, bueno, depende del asesor que tomen, pero van a cachar ahí, va a ir preguntas, pero las oficinas que están cerca de la escalera, así que ahí estoy yo si quieren ir a verme entonces. Ya, entonces, eh, ya lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, es como lo mismo que hicimos esencialmente.
para electricidad, y le dije, lo vamos a hacer ahora para magnetismo. Y es lo siguiente. Ya, esto es como para explicarle y hacer algunas definiciones. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser lo siguiente, vamos a considerar de que tengo un pequeño circuito, ¿sí? Y voy a tener algún punto de observación por acá, y voy a entonces voy a definir alguna como coordenada, por así decirlo, como el centro de este circuito. Estoy diciendo que esto es pequeñito, así que claramente esto no va a estar escalado. Entonces, digamos como que el centro de ese circuito no tiene por qué ser circular por si acaso, pero algo así como un centro que dice está ubicado en R', por eso es importante que lo que dice acá está ubicado en ese punto R', y voy a decir entonces, para definir bien las cantidades, voy a tener algún punto de observación acá bien lejos, por acá, que voy a llamar R, como siempre. Entonces, mi punto de observación es el R, el punto donde están ubicadas las cargas, las corrientes son con R', y voy a definir dos variables adicionales. Voy a definir una variable que voy a llamar R2', que va a ser un vectorcito que va a ir desde este llamado centro a cualquier punto del circuito, a un punto cualquiera, entonces, por donde están pasando la corriente. ¿Y qué más? Y voy a definir el punto R, que sería... no, ni siquiera voy a definir el punto R. No es necesario que defina en este caso el punto R. Voy a definir entonces, tengo R, R' y R2'. ¿Sí? Y voy a definir entonces que esta es mi cantidad gamma. Entonces, primero, ¿qué es lo que quiero decir y quiero destacar en esta cosa? Es... no, cachai, que no sé qué es Scope Lab. No sé qué es Scope Lab. ¿Qué es Scope Lab, Paula? Se fue Tengo Paula. entendido que, no, tengo entendido que así le dicen al laboratorio de ingeniería eléctrica. No sé. Es del Ah, profe Miguel. ya. No sabía que le había puesto ese nombre. A todo esto ustedes conocen, les quería decirle hace harto rato, ¿saben que en la universidad tenemos un Fab Lab? ¿O conocen qué es un Fab Lab? Sí, así como suena. ¿Saben lo que es un No Fab sé. Lab o no? Les voy a contar y la aprovecho a hacer una invitación porque creo que podría ser de su interés. Quizás debería habérselo dicho hace harto rato, cuando además tenía más asistencia en el curso. Eh, eh, un Fab Lab es como un, creo que se dice anacronismo. No sé, no sé, da lo mismo, es como una sigla que quiere decir laboratorio de fabricación. Está en inglés, obviamente, y es un concepto que nació en los años 90, entiendo, o 2000, creo, eh, en el MIT, en Estados Unidos, y tiene que ver como con ambientes, laboratorios donde existe un nuevo paradigma de fabricación especialmente fabricación digital. Y se refiere a contar en estos laboratorios, cuentan normalmente con lo que la gente quizás más conoce, al menos de nombre, son las impresoras 3D de distinto tipo. Ahora nacieron hace harto años las impresoras 3D, hay de un montón de tipos distintos, que imprimen distintos materiales, que imprimen con distintas características mecánicas de distinto tipo. Hay cortadoras láser, hay máquinas en particular que son CNC, que son todo automatizado, que uno hace un dibujo, diseña un dibujo en el computador y lo manda a la máquina, y la máquina ya sea lo corta o lo graba con esta cortadora o grabadora láser. Si es que tiene un torno o una fresa, que son máquinas como
normalmente que uno la asocia en ingeniería mecánica, ahora están todas automatizadas y lo hago como en el computador y esta cuestión prácticamente yo aprieto un botón y lo hago. Hay cuestiones que están asociadas a circuitos, a robótica, máquinas que te ayudan en la fabricación de circuitos. Por ejemplo, antes ustedes, imagino, no sé si han visto o vieron cómo se construían las placas antes, de las placas de circuito, las que cuando uno, no sé, típico, no sé si ustedes tuvieron Tetris o no, que uno a veces se le rompía la cuestión y uno ve la placa, ¿cierto? Ustedes a lo mejor ya han visto, han trabajado con esas placas, donde uno ve una serie de caminitos que, por donde hay un pequeño hilito conductor que normalmente es cobre y donde es como que súper limpia todas las conexiones, donde está todo ahí conectado, la parte como de circuitería englobado en esa placa. Y antes esas se hacían como con ácido, se quemaban, todo un proceso así como, no voy a decir arcaico, pero como que actualmente ya no se hace mucho así. Ahora existen unas máquinas especiales donde uno como que dibuja la cuestión en el computador, le pone una placa después de cobre y esa placa va removiendo material y después deja solo los caminitos que uno quiere. Entonces, entonces, bueno, para resumir, son laboratorios como que la gente llama de la industria 4.0, donde hay un montón de cosas que uno puede hacer. Hay emprendedores que trabajan en ello, inventores, cualquier persona en realidad puede acceder a estos Fab Labs. El espíritu es que son libres, generalmente uno no paga. Esto existen no solamente asociados en universidades, sino que en el mundo, así entero, existe una red mundial de Fab Labs, donde la gente que a veces hace sus diseños, hace sus cuestiones, los deja libre en repositorios, en internet, uno puede acceder a los proyectos, la gente se comenta, es como que bien como democrático en ese sentido también, tiene que ver con democratizar el conocimiento, y actualmente la universidad cuenta con un Fab Lab. Les cuento esto yo porque soy uno de los que está como coordinadores del Fab Lab, somos 4 académicos, está el profesor Casagrande, que no sé si han tenido clases, que también es ingeniero eléctrico, Enrique Ortiz, ingeniero mecánico, y el otro físico que es Pablo Gutiérrez. Y tenemos el Fab Lab, así que si quieren ir a darse una vuelta ahí, hay gente que ya está trabajando, no tiene quizás tanta publicidad ahora porque por tema de pandemia han salido un poco más lentas las cuestiones, pero tenemos hartas máquinas ahora. Ustedes tienen cualquier idea de proyecto, de lo que quieran hacer, de robótica, lo que sea. Hay cuestiones con Arduino, se están haciendo talleres, si ustedes quieren aprender más, si es que no sienten que les gustaría aprender de eso, o a aprender a manejar impresoras 3D, son puras cosas, cursitos chiquititos que duran 1 hora, a lo mejor separado en 2 sesiones, y para que después, si pasan esos cursos, pueden acceder e ir a ocupar las máquinas cuando ustedes quieran. Así que los dejo cordialmente invitados para que se vayan a dar una vuelta, o si quieren me escriben a mí y yo les hago una especie de tour, como quieran, pero está en el 6.º piso, y ya estamos haciendo cosas ahí, así que los dejo invitados, busquen en internet si quieren más información. Bueno, tenemos una página, pero quizás no está tan completa como nos gustaría porque toma tiempo, somos 4 personas, bueno, más, ahora tenemos 2 personas más nomás, pero como levantar esto es harto trabajo, entonces, pero está lleno de material en internet respecto a qué son los Fab Labs y qué cosas se pueden hacer en los Fab Labs, así que si tienen idea de lo que sea, drones, lo que sea, todo es como, imagínense Tony Stark, el laboratorio Tony Stark, seguramente era un Fab Lab. Así que eso, no sé si tienen preguntas o no, si quieren, como les decía, me escriben y podemos hacer un tour, una visita al Fab Lab para que contarle, presentar a la gente ahí y si quieren motivarse un poco más. Ya, me desvié. Por supuesto. Ya, entonces, ya volviendo a lo que estaba comentando, una cuestión importante en esto de la expansión multipolar y lo que estamos apuntando es que lo que vamos a decir o lo que uno dice típicamente es, si uno recuerda qué es lo que hicimos cuando queríamos describir el comportamiento eléctrico de la materia, lo que uno hacía es, dijimos, vamos a considerar que los materiales están compuestos por una colección de pequeños dipolos microscópicos, tenía menos, más, menos, ¿cierto? Y estos que se pueden orientar de acuerdo a la a la presencia de campos eléctricos externos, ¿cierto? Y dijimos, si es que esto, entonces, si pongo un campo eléctrico externo acá, un E externo, entonces estos dipolos se tienden a alinear y uno describe toda esa dinámica
con el vector polarización, como dije, con densidades de carga y eso. Entonces, ahora decimos cómo aterrizamos toda esta parte que ya entendemos de magnetismo y de circuito, que son las fuentes de campo magnético, en términos de comportamiento de la materia. Entonces, lo que vamos a hacer esencialmente es similar a lo que habíamos hecho para el caso de electricidad, que es decir, la verdad es que vamos a considerar que la materia, cada, digamos, molécula o en cada centro molecular que tengo en mi material, lo que tengo pequeños circuitos que pueden estar, o más que pequeños circuitos, lo que tengo pequeños dipolos en el material, y entonces voy a describir todo este material como una colección ahora de pequeños dipolos, pero magnéticos. Entonces, ¿qué son los dipolos magnéticos? En términos, uno dice, un dipolo magnético es como cuando lo había hecho antes, ¿cierto? Uno como considera así como inconscientemente que tiene, uno dice, esencialmente es como tener el norte y el sur, ¿cierto? Como que un imán cargado con el norte y el sur. Y si uno recuerda lo que habíamos visto cuando hicimos el caso justamente el caso del circuito perfectamente circular, lo que vimos es que el campo magnético justamente era como tener un imán a pequeña escala, ¿cierto? Un norte y un sur. Entonces, lo que uno va a considerar para ahora describir la materia en su comportamiento magnético de la materia, es decir, un material cualquiera, si le hago un zoom, la verdad es que yo lo que vería sería como pequeños imancitos, así como, ya, pero ¿qué son esos pequeños imanes? Para nosotros ya entendemos que ahora las corrientes son las fuentes del campo magnético. Entonces, en vez de pensar en que en cada punto del espacio tengo un pequeño imán que se puede alinear o no con un campo magnético externo, lo que voy a pensar es que tengo un pequeño circuito por donde pasa una pequeña corriente I por cada uno de ellos. Y esas corrientes el circuito puede estar alineado en distintas direcciones y también la corriente puede estar circulando en distintas direcciones. Entonces, vamos a considerar ahora, como dije, toda la materia como es una colección de estas cosas y por lo tanto me gustaría saber ahora cómo es que se comporta o cómo sería el campo magnético de un pequeño circuito, así aquí está como les dije, no está de hecho el dibujo a escala, de un pequeño circuito ubicado en cierta posición R', y cuando yo estoy mirando bien lejos. Entonces, tal cual lo que habíamos hecho para el caso de expansión multipolar del potencial electrostático, que dijimos cómo se comporta el potencial electrostático para una pequeña distribución de carga cuando la miro bien lejos, ¿cierto? Para un pequeño dipolo, chiquitito, y lo miro bien lejos, entonces, ¿cómo se comporta el potencial electrostático? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero cuando tengo ahora un circuito por el cual está pasando cierta corriente. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a meter así, un super gol, o sea, más que super gol porque son 6 líneas, pero hay que ocuparse de estas propiedades del cálculo y uno puede demostrar entonces que el potencial eléctrico o este potencial vectorial asociado al dipolo, que va a ser como, ¿qué estoy definiendo como dipolo? Justamente esto es lo que estoy definiendo como un dipolo, un pequeño circuito por el cual está circulando cierta corriente. Se puede demostrar entonces de que el potencial electrostático asociado al dipolo se puede calcular así. Si por ese dipolo circula una corriente, por ese circuito circula una corriente I, entonces la integral que hay que resolver, la expresión que nos resulta es R2'. Esta se las voy a escribir nomás, pero como claramente R menos R' partido por R menos R' al cubo R2'. Entonces es una expresión fea y además se puede demostrar que esto es equivalente a que esta es un poco más útil que la anterior.
Se lo estoy escribiendo esto porque sin esto no puedo hacer la definición. Y así, entonces, se define A. Esto se llama ya. Y esto, entonces, para terminar esta parte, esto entonces queda de manera equivalente a que el A del dipolo, entonces, es O sub 0 M plus R menos R', para que uno haga como la analogía con lo que nos había dado para el caso del dipolo eléctrico. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiero contarles acá? Entonces, cuando uno hace esto, dice, consideremos que por este pequeño circuito pasa una corriente I, está ubicado en R' y yo estoy mirando muy lejos y quiero saber cuánto vale el potencial electrostático, o sea, el potencial magnético A en un punto muy, muy lejano. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, uno puede demostrar haciendo un poco de propiedades del cálculo y simplemente ocupando la definición que habíamos dado originalmente para el potencial magnético, que eso resulta ser de esta forma. Entonces, esa expresión es fea, entonces la gente dice, ok, todo lo que está aquí en el paréntesis, en el corchete cuadrado, entonces es lo que voy a definir como el momento dipolar magnético. Entonces, esto es el análogo a lo que habíamos visto cuando nosotros en la parte electrostática definíamos el momento dipolar como P, esta P chiquitita, ¿cierto? Y decíamos, ok, este momento dipolar, esto uno lo definía así, ¿cierto? Es decir, esto tiene un P para allá y que tenía cierta magnitud, que esencialmente era 2 veces la distancia por la carga, ¿cierto? Entonces, aquí teníamos, para este caso del dipolo eléctrico, teníamos este momento dipolar eléctrico. En este caso, lo que tenemos es que se define de manera análoga, entonces, para este pequeño circuito por el cual circula una corriente I, entonces defino esta cantidad M que se llama momento dipolar magnético. ¿De qué depende? Depende de la corriente que está circulando por el circuito, obviamente, y son directamente proporcional. Entonces, a mayor corriente, mayor magnitud del momento dipolar, y depende de qué cosa. Fíjense que aquí, ¿de qué cosa depende esto? Esta es una integral cerrada, que es cerrada para la curva, ¿cierto? Que tengo, y tengo estos vectorcitos que están acá. Entonces, uno se da cuenta al tiro que esto tiene que ver con la forma y el tamaño del circuito en cuestión, ¿sí? Entonces, esto, esencialmente, todo esto que está aquí en lo que estoy encerrando ahora, engloba la parte como geométrica de mi circuito, ¿sí? Entonces, yo podría tener un circuito así triangular por el cual circula una corriente I y voy a tener cierto momento dipolar magnético, o puedo tener como justamente en su problema de la tarea una cuestión, perdón, me puse las flechas para así, entonces o podría tener un circuito rectangular o circular o lo que sea, ¿cierto? Entonces, cada vez que tengo un circuito, entonces voy a poder calcular, si resuelvo esta integral, esta parte es puramente geométrica y sé cuánta es la corriente, entonces voy a saber cuánto vale su momento dipolar. Si conozco cuánto vale su momento dipolar, entonces conozco todo esto que está acá, que eso escrito de otra forma me dice que entonces el potencial magnético asociado a esa distribución de corriente, entonces esto que está acá. Así que si conozco M, conozco absolutamente R, recuerden, R' es la ubicación de como el centro de este circuito, entonces, y conozco R el punto de observación, quizás aquí debería ser un poquito más riguroso y es poner solamente un aproximado, porque como dije, esto es una expansión que hice. Aquí, en estricto rigor,
esto debería tener distintos términos acá, ¿cierto? Y me estoy quedando solo con el más importante, aquí tal cual lo que uno había hecho, por eso es que esta sección le puse expansión multipolar, porque me estoy saltando los pasos, pero uno tiene distintos, uno hace un Taylor, en fin, lo mismo que habíamos hecho para la parte electrostática, y uno tiene distintos términos. El término dominante, que es el único con el que me voy a quedar acá, va a ser con este que está aquí. ¿Sí? Y por último, ¿qué es lo que me falta? Como les mencioné hace un par de clases atrás, este potencial vectorial, si bien es importante y todo eso, y por algo uno lo define, lo ocupa y existe, en verdad no es tan físico. ¿Qué es lo que es realmente físico? Lo que es realmente físico es el campo magnético. Entonces, si uno usando que el campo magnético se calcula siempre a partir de la definición de A que habíamos dado, se calcula a partir de esa expresión, entonces uno puede escribir que para el caso del dipolo, el campo magnético, entonces asociado a este dipolo magnético, o sea, a este pequeño circuito, es esta expresión fea que está acá. Y si uno de hecho puede hacer analogías con lo que habíamos visto ya para el caso del dipolo eléctrico, así que si quieren pueden ir a echar una mirada a él, no sé cómo lo tengan escrito, y pueden cachar qué es lo que nos dio para el caso del dipolo eléctrico, y se van a dar cuenta que son expresiones que tienen hartas similitudes. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si conozco, para como concluir de esto, si conozco cuál es el momento dipolar magnético, entonces conozco cuánto vale el campo magnético. Si conozco M, conozco B. Estoy listo. ¿Sí? R sería la distancia a la que estoy observando y estoy absolutamente listo. ¿Sí? Ya, entonces, ahora una observación al respecto de esto. Entonces, voy a copiar, perdón, voy a copiar esto que está acá. Voy a copiar. Entonces quiero sacar un poquito como de información al respecto de esta voy a escribir de otra forma. Esa expresión, si voy a hacer como solo un cambio de variable para ser como consistente con lo que tengo acá, ¿verdad? Eso es lo mismo que yo escriba esto que está acá, como por definición. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. Que se ve una expresión súper fea, efectivamente es fea, pero es bien fácil de calcular. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Ya, entonces supongamos que ese es mi circuito. Yo estoy aquí, voy a hacer una cuestión así como que si fueran dos dimensiones, ¿cierto? Y por acá circula una corriente I, tal cual. Eso es lo que estoy como tratando de modelar, de entender. Y entonces, veamos lo siguiente. ¿Qué representa cada uno de estos términos que están acá? En esta integral, dice, tengo que integrar. Recuerden, las integrales son suma, ¿cierto? ¿A qué corresponde esta parte? X por DL. Fíjense que es lo mismo que estaba acá, por si acaso. Dice R por DR. Es lo mismo que aquí yo le cambié la notación solamente, ¿sí? Entonces, recuerden que la integral, aquí la integral se está haciendo, es una integral cerrada, ¿cierto? Sobre esta curva, y este DR se refiere al pedacito de la trayectoria. Así que, en este caso, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Es lo siguiente. Ese sería mi DL. Y básicamente eso sería X. Así que, ¿qué dirían ustedes que es? ¿A alguien se le ocurre? Es súper simple la respuesta. Cuando le hago estas preguntas así, que son súper simples.
Sí, geométricamente, ¿a qué corresponde ese producto? Recuerden que DL es chiquitito, así que ¿a qué corresponde este producto? De X con L. Cuando uno lo hace así como en geometría en el colegio. Fíjense en el 2 incluso que está acá. Puedo meter el 2 para adentro y me va a quedar un medio de eso por eso. ¿A qué corresponde? ¿Se les ocurre, no? ¿Se les ocurre a qué corresponde este producto así geométricamente? Lado por lado. ¿Qué cosa es lado por lado? ¿Área? El área, justamente. Si multiplico ese X por el DL, sería el área total de ese pedacito. Con el 2 me da el área justamente de ese triángulo. Como estoy en una integral, las integrales son suma, ¿qué me está diciendo finalmente todo esto? De aquí, con ese argumento, así como solo con las manos, uno puede concluir de que al menos en cuanto al módulo, el módulo del vector M lo puedo calcular siempre como en la corriente por el área del circuito. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es como lado por lado, entonces, y con el 2 es que el área del triángulo, un medio de base por altura, ¿sí? Entonces, como estoy sumando todos estos pedacitos y es la suma completa, entonces estoy sumando como que todos esos triangulitos que se están formando ahí, entonces finalmente tengo el área completa de este circuito, ¿sí? Entonces, si conozco el área, estoy listo, conozco el área y conozco la corriente, sé automáticamente cuánto vale en la magnitud de este vector M, que es el momento dipolar magnético. ¿Para dónde apunta? Para dónde apunta tiene que ver con la dirección de la corriente. Y aquí justamente, nuevamente, por regla de la mano derecha, ¿para dónde va? Si hago el producto cruz de SX con el DL por regla de la mano derecha, si estoy pensando que esto está en el plano de su pantalla, quiere decir que el dedo gordo es el que manda, entonces pongo así, así, el dedo gordo manda, quiere decir que apunta saliendo de la pantalla. ¿Sí? Así que tengo automáticamente para dónde va el vector ahora M. Sé cuánto vale su magnitud y sé cuánto vale su dirección y su sentido. ¿Sí? Entonces, eso es justamente lo que les mencionaba hace un rato. Si ahora yo les doy un circuito circular por el cual pasa una corriente I, entonces es fácil, porque ya sabemos, entonces, si les doy que tengo un circuito circular y tengo que esto, entonces, mide R y por acá circula una corriente I en ese sentido, ¿cierto? Entonces, la magnitud del M que me dice va a ser corriente por pi R cuadrado. Súper fácil. Mientras más grande, a igual corriente, mientras más grande, mayor va a ser la magnitud del M. Entonces aquí uno puede jugar con distintas figuras geométricas, tengo un triángulo, ¿cierto? Lo que sea, ahora es súper fácil. Incluso para el caso de la tarea, ¿por cierto? El área del circuito que ustedes tienen en la tarea es A por B, lado por lado, entonces tienen la magnitud del momento dipolar. Con la magnitud del momento dipolar, entonces puede calcular cuánto sería entonces el campo magnético asociado a ese pequeño circuito que uno tiene. ¿Sí? Recuerden, todas estas expresiones, para ser enfático, aquí de nuevamente debería ser aproximado, ¿sí? Uno está considerando que el punto de observación está bien lejos de el circuito que está considerando. Esa es la única como que salvedad que hay que tener. ¿Sí? Como última cosa, esto tiene que ver, no sé si alguien lo ha pensado, recuerden que como un comentario, no voy a hacer ninguna demostración ni nada, pero un comentario para los que se acuerdan algo de física y la llamada, el concepto de momento angular. No sé si se acuerdan que había una cuestión que uno definía en física 2 que se llamaba momento angular y que tenía que ver con rotación de objetos alrededor de un eje. ¿Sí? Cuando queríamos describir una puerta que se mueve, ¿cierto? Un trompo, no sé, distintas cuestiones, una polea que se está desenrollando, uno definía el momento angular y podía calcular ciertas cosas. Incluso, si ustedes tuvieron clase conmigo, les mostré probablemente el video de una bailarina en patinaje sobre hielo que empieza, abre los brazos, cierra y aplicamos cosas del momento angular. Aquí es bien parecido en el sentido de que si yo tengo un circuito como este que estoy mostrando acá, uno dice, esta en verdad son cargas,
o sea, partículas que se están moviendo y están rotando alrededor de cierto punto. O sea, hay un eje que pasa por ahí, por ejemplo, mi punto de observación, y tengo entonces partículas que están rotando en torno a ese eje. Así que esta noción de momento dipolar magnético está íntimamente ligada con esta noción de momento angular. Sí, la gente de hecho lo ocupa en cosas de atómica, cuántica y eso, como que cuando uno se va a cosas bien chiquititas, la relación es bien directa. ¿Sí? Así que hacer un comentario. Pero entonces ahora ya sabemos cómo calcular para estos pequeños circuitos, sabemos cómo calcular estos momentos dipolares magnéticos. Entonces, ahora un poco de cháchara, voy a tratar de resumir porque tengo harto escrito, ¿caché? Y no quiero como que marearlos, prefiero ir contándole algunas cosas, pero vamos a hablar entonces y tratar de aplicar esto con las propiedades, entonces, magnéticas de la materia. Con esto, esta última parte es como la última parte de magnetostática, porque después, terminando esto, que seguramente lo voy a terminar la próxima clase, vamos a empezar con inducción de Faraday y con campos ahora que son dependientes del tiempo, ¿sí? Así que ahí una parte quizás más bonita aún, porque empezamos a ver cosas como aún más realistas, cosas de la vida diaria, de corrientes y campos que varían en el tiempo, que son las cosas que uno ve al menos en la vida diaria, porque la corriente, la energía que nos llega a nosotros, nos llega siempre de manera sinusoidal, ¿cierto? Con esas propiedades como cambiantes en el tiempo. Entonces, como voy a ir anotando quizás una serie de puntos, ¿ya? Entonces, una de las cosas es la materia reacciona, ya lo habíamos dicho igual, pero mejor dejarlo escrito, a la presencia de campos magnéticos. O sea, la materia, los objetos, la materia hace cosas cuando yo los pongo cerca de un campo magnético. Si yo acerco un imán a distintos materiales, es probable que vea cambios de distinto tipo cuando yo los aproximo, ¿sí? Entonces, esa es la primera observación que uno hace y tiene que ver con los experimentos que había hecho Ampère, ¿cierto? Que cómo se perturban entonces las brújulas cuando yo ponía un imán cerca o cuando pongo un circuito cerca de una brújula, veo que se perturba, ¿cierto? Entonces, la materia reacciona, ¿sí? Entonces, y como les mencionaba entonces hace un rato, se los comenté, eso tiene que ver con que los electrones en sus orbitales constituyen pequeños ya. Entonces, ¿y eso de dónde viene? ¿Por qué reaccionan? Porque uno sabe ya que cuando tiene, pues, no sé, si uno estoy pensando en un cristal, por ejemplo, uno tiene esta estructura cristalina que no aprendió quizás en química, no sé, distintas estructuras. Entonces, aquí hay un centro molecular y tengo eh, electrones que están orbitando y entonces estos electrones finalmente tengo esta nube electrónica que está girando alrededor de un centro molecular y por lo tanto esos electrones girando hacen un pequeño circuito al final. Entonces ese pequeño circuito me genera un pequeño campo magnético, un pequeño momento dipolar magnético. Eso es finalmente lo que estamos suponiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es que existen, ¿cómo lo voy a resumir? Simplificando, se puede decir
Ya, entonces, existen dos grandes categorías de grupos de materiales que son los siguientes. Entonces, existen un tipo de material, aquí estamos aterrizando. Nuevamente he tratado todo el tiempo de hacer esta analogía con lo que hicimos con la parte electrostática. Recuerden cuando dijimos que empezamos a describir esto, a aterrizar y en algún minuto dijimos, ya, bueno, si lo aterrizamos esto a la vida diaria, existen los llamados o materiales lineales, homogéneos isótropos, que cumplen con tales propiedades y que ahí relacionamos polarización con campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, ahora la idea es hacer algo análogo, pero el problema es que esto, en este caso, el magnetismo es un poquito más complejo, porque no existen tales llamados los materiales lineales homogéneos isótropos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que primero la gente ha hecho experimentos, entonces ahora tengo que, aquí no hay como la teoría que me vale tanto, ¿sí? De como por primeros principios, tengo que agarrar experimentos, o sea, agarrar materiales y hacer experimentos y ver qué es lo que pasa en la realidad. Y la gente que ha hecho eso dice ya, primero hay dos grandes categorías de grupos. Uno donde efectivamente este momento dipolar magnético es cero cuando no hay campos, ¿sí? Pueden tener un momento dipolar distinto de cero, pero cuando yo les acerco un campo magnético, un imán gigante, ahí pueden magnetizarse, si ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con la magnetización. Entonces, estos tienen magnetización igual a cero cuando no están en presencia de campo, o sea, todo bien. Y existen otro tipo de materiales donde su magnetización, esto no es exactamente magnetización, pero tiene que ver, lo voy a definir magnetización en la próxima clase seguramente. Pero la magnetización entonces es distinta de cero, incluso sin campo. O sea, ¿qué son estos? Esencialmente, este segundo grupo son los llamados como imanes. Sí, son imanes, son los llamados, y este otro nombre un poco más fancy, más profesional, estos son los llamados materiales ferromagnéticos. Sí, así se llaman los materiales donde, que cumplen con esa propiedad, o sea, donde su momento dipolar es distinto de cero, incluso en ausencia de campos. ¿Sí? ¿Cómo se llaman estos materiales que están acá? Bueno, aquí no hay un solo nombre, porque la verdad es que existen dos subcategorías dentro de dentro de este conjunto. Existen los que se llaman materiales diamagnéticos. No sé si lo habían escuchado estas palabras alguna vez en su vida o no. Y paramagnéticos. ¿Sí? Entonces existen estas tres, ahora finalmente son tres tipos de materiales: diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este conjunto? Esto lo vamos a ver como un caso especial, tiene hartas aplicaciones porque son esencial, o como les dije, son esencialmente los imanes. Y tienen harta aplicación en la industria. Nosotros ocupamos porque son las fuentes de campo magnético muchas veces. A veces nos sirve tener campo magnético al interior de un circuito porque cuando el circuito hace ciertas cosas interesantes, hace ciertas cosas que a mí me gusta que hagan, que me sirve que hagan cuando yo los pongo en presencia del campo magnético. Entonces, ¿cómo pongo? Tengo un campo magnético a lo mejor constante con un imán. Entonces, pongo un imán, pongo el circuito cerca de este imán y entonces el campo magnético, o sea, el circuito hace las cosas que yo quiero que haga para que, no sé, me mueva no sé qué cosa. Sí, entonces son súper importantes en la industria. Ahí son todavía, la verdad es que estas tres cosas, si bien están entendidas, hay muchos fenómenos que se entienden en estas cosas y gente que todavía estudia las propiedades magnéticas de la materia. Hay materiales que son como raros dentro de estos subconjuntos, como materia activa de estudio todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Así como una mini, no sé, más que clasificación tampoco, pero primero, ¿qué pasa con los materiales diamagnéticos? Ahora, ¿por qué existen dos diamagnéticos? Dos subcategorías. Entonces, ¿qué es lo que los define? El campo
los orbitales, como les menciona, se reorientan aparecen, aquí lo voy a poner con colorcito, corrientes inducidas de tal modo perdón. Creando así aquí os lo voy a explicar. Estoy escribiendo feo. Y ejemplos de esto, yo tengo nombres de materiales que hacen eso. Ya, entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me dice que los materiales diamagnéticos, como les dije yo, cuando tengo un material que, no sé, tiene cierta estructura cualquiera, entonces como la que estoy mostrando acá, siempre hago el mismo mono, pero que es más fácil de hacer, entonces tengo estos orbitales que están acá, si están girando los electrones, entonces me dice, la verdad es que cuando tengo campos magnéticos, estos orbitales se reorientan y creando estas corrientes inducidas, entonces, pero en particular para estos materiales diamagnéticos lo que se tiene es que estos campos magnéticos entonces que se generan, estas corrientes inducidas entonces me generan un campo inducido y ese campo inducido en el caso de los diamagnéticos se opone al campo magnético externo. ¿Sí? Entonces, y por lo tanto el campo total, que va a ser la suma del campo inducido más el campo magnético aplicado, va a ser más chico, como dice acá, es menor al campo magnético aplicado. ¿Sí? Ejemplos de este caso son, bueno, los que están ahí. ¿Sí? Entonces son materiales bastante comunes, son los diamagnéticos. ¿Sí? Aquí voy a resumir la explicación porque esencialmente es lo mismo, pero como análogo. ¿Qué pasa con los paramagnéticos? Entonces, el campo, en este caso, el campo inducido es paralelo al campo aplicado y así el campo total es mayor al campo aplicado. Ya, no quedó, no quedó de lo más elegantemente redactado, pero se entiende que el campo inducido, o sea, el campo que estoy generando justamente luego de reorientar los orbitales, se mantiene en la misma dirección, en el mismo sentido que el campo aplicado. Entonces, si hago como un monito acá, aquí pongo el B aplicado, en este caso el B inducido va así, ¿sí? Tienen sentidos
opuestos. ¿Sí? En este caso, ¿qué pasa? Que si el B aplicado es así, entonces el B inducido va en la misma dirección. Sí, ejemplos de estos. Ejemplos son aluminio, tungsteno, oxígeno, platino, etc. Existen harto entonces materiales que siguen con eso. Sí. Ya, y los ferromagnéticos, no lo voy a explicar hoy día porque lo quiero dejar para la próxima clase, tienen que ver con que ya lo que tengo acá no son corrientes inducidas, tanto en los diamagnéticos como en los paramagnéticos voy a tener corrientes inducidas y campos inducidos, ¿sí? Y son inducidos, ¿por qué? Por el campo magnético aplicado. Pero por los ferromagnéticos lo que tengo es que tengo corrientes, digamos, espontáneas. Tengo corrientes como a nivel molecular que espontáneamente están ahí, ¿sí? Y esos son justamente son las fuentes del campo magnético generado por ellos mismos. No necesito un campo aplicado para tener un campo inducido. Es como que automáticamente tengo campo, algo que me genera de manera como espontánea, campo magnético. Y esos son los que nosotros llamamos imanes, ¿cierto? Entonces, son estas corrientes como a nivel molecular las que son las responsables del campo magnético, que no necesito tener un campo magnético aplicado para tener un campo magnético propio. En cambio acá, sí, pues, el campo magnético inducido, si es que no hay aplicado, no hay inducido. Necesito un campo magnético aplicado para que se me induzca un campo magnético al interior del material. Justamente porque estoy dentro de esta categoría. ¿Sí? Los ferromagnéticos es distinto. Puedo tener un campo magnético incluso incluso en ausencia de campos externos. ¿Sí? Así que déjenme ver qué más les cuento. Ya, entonces, esto lo voy a dejar hasta ahora por acá, chiquillos. La clase del lunes les voy a contar entonces cómo aterrizar estas cuestiones y ver con ejemplos y como que poner en ecuaciones quizás todo esto que dijimos hasta ahora acá y mostrarle un poco, si recuerdan, cuando nosotros empezamos a describir nuestros materiales con este vector polarización, a partir de eso dijimos, la verdad es que para esto algo inteligente y que nos sirve y es útil es definir este vector desplazamiento que estaba asociado a su vez al vector campo eléctrico. Y después dijimos, existen relaciones entre estos tres vectores, ¿cierto? Entre estos tres vectores que era una relación de esencialmente son todos proporcionales uno con otro, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a hacer algo parecido. En vez de hablar de polarización, que en el caso electrostático vamos a hablar de una magnetización, un vector M que vamos a definir nuevo, y entonces a partir de eso vamos a definir ahora un nuevo vector campo magnético y que va a estar asociado entonces a esas cosas, a esas propiedades nuevas. Entonces, así como tuvimos nosotros polarización y por lo tanto cargas de polarización, ahora sí tengo una magnetización. ¿Cuáles son los responsables de los campos magnéticos? Las corrientes. Entonces voy a tener corrientes de magnetización. Entonces, y con eso vamos a escribir una ley de Ampère generalizada. Así que eso, para allá apuntamos en la próxima clase, escribir nuestra ley de Ampère generalizada, contarle un poquito más cómo se aplica esto, cuando tengo que incorporar las propiedades magnéticas de la materia, y con eso cerramos todo el capítulo de magnetostática para después lanzarnos con las propiedades ya, qué pasa cuando tengo campos que son fluctuantes en el tiempo. Sí, nos aproximamos ya hacia, por fin, el final del semestre. No sé si hay dudas, chiquillos, o no. ¿No? Si no, les dejo, bueno, a propósito que quedó el mensaje escrito en el chat, les dejo la invitación abierta nuevamente a si quieren conocer nuestro Fab Lab. Fábrica, les puedo dejar la página si quieren echar una menos. Les puedo dejar el link. Profe, Sí, dígame. el próximo mes también van a haber talleres de eso, porque sé que este mes habían, pero... Son constantemente. ya. Constantemente están saliendo, ahí tienen que inscribirse solamente. De los distintos talleres hay
como cursos, hay charlas, hay seminarios que se hacen. Los cursos son los que les permiten a ustedes después poder ocupar las máquinas. Eso es. Como obviamente me imagino, ninguno de ustedes sabe ocupar las máquinas, entonces se hacen el curso, que son cortitos, tienen que ir 2 veces, no sé, que tiene una parte teórica y una parte ya más aplicada, más práctica, entonces están autorizados a ocupar la máquina. Si quieren ocupar la impresora, tienen que hacer eso. Si quieren ocupar la cortadora láser, en general lo que se hace, obviamente no se cobra con nada. A veces solo se les pide, no sé si a los alumnos les estamos pidiendo, yo no estoy a cargo de eso, que paguen el material, pero el material es súper barato. Parece que a los externos se les pide que paguen solo el material, pero el uso, de hecho, si conocen ustedes a gente que tenga algún emprendimiento, alguna pyme, lo que sea, la idea es que se acerque a nosotros y que piensen que esta herramienta les puede servir, ya sea para prototipar alguna cosa. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer, de proyectos, como que con estos, obviamente en su caso, ya nosotros tenemos un ingeniero eléctrico que trabajó con nosotros, de hecho trabajó haciendo su práctica, él fabricó su propia impresora 3D, compró las partes y la armó. Ya está obviamente más viejo que usted, estaba casi terminando, Benjamín, no me acuerdo su apellido, que él fabricó una de las impresoras, quizás está incluso por ahí la foto a lo mejor de Benjamín cuando él presentó su impresora. Así que si quieren, están invitadísimos, como les digo, si quieren me dicen a mí, lo llevo yo mismo para allá un día, no sé, ahí organizamos algo. Sí, así que bueno, eso chiquillos, si no hay más, nos vemos el lunes después de las elecciones, que por favor voten, por favor vayan a votar. Sí. Ya chiquillos, nos vemos.